buenos días a todos. Hace rato que no subía ningún contenido al canal y espero que esto que voy a subir, que son un par de jugadas, sea de gran ayuda para algunos. Vamos a empezar analizando Roblox y bueno, voy a contar un poco de lo que tenemos aquí para que entren en contexto. Este es un gráfico, esta es la empresa Roblox, gráfico de un minuto, es esta pantalla que tengo acá. Tengo aquí el Time and Sale de Roblox, tengo el Time and Sale del mercado que es SPY, el ETF del S&P 500. Tenemos aquí el gráfico de 15 minutos de Roblox y el gráfico de un día de Roblox. Bueno, yo tengo cuatro pantallas, entonces esta es como la que más utilizo. Entonces, sobre esta vamos a desmenuzar cada jugada. Esta primera jugada es un poco tempranera, pero la vi apenas abrí la pantalla. Entonces, ¿en qué me estaba fijando? En que estaba haciendo una especie de cap and handle Roblox, tratando de atacar esta congestión que hay acá en el lado izquierdo del gráfico de 15 minutos. Eh, la diaria es muy interesante porque si se dan cuenta, primero la diaria fue roja, atacó el 331.00 y rápidamente la mecha se recogió. Entonces, en probabilidades acá en 15, estamos ante que esta gente vaya a comerse la totalidad de la vela con la mecha que hizo roja anteriormente. Y eso por lo menos nos da un pequeño aire de llegar al 3200, ya que las bandas están muy abiertas. Entonces lo que hice aquí fue poner el stop en esta vela de acá, ya que me parecía muy arriesgado entrar en este punto. Entonces un stop más corto, eh, y aquí teníamos casi el 1-2, el objetivo y medio, solo con llegar al entero. Y ahí simplemente esperábamos para ver qué sucedía, si habían lotes, si había gente ahí metida. Entonces básicamente quisimos tomar este largo por estas razones de estos gráficos. Bueno, este fue el resultado. Aquí entró el volumen, llegó al 32.00, que fue este punto de acá. Y lo que hice fue sacar un parcial y aguantar que rompiera el entero, y cuando ya empezó a consolidar en este punto de afuera hacia adentro, hubo volumen exagerado que no pudo llevar el precio un poco más arriba. Aquí el volumen decrece, entonces estamos ante que toda esta gente, bueno, a la gente que está metida en esta consolidación, cuando rompe y ven que el precio con menos esfuerzo se le va en contra, pues en este nivel se van a tener, normalmente empiezan a salirse, y eso produce que el precio llegue a la banda media o probablemente aquí a esta zona de inclusión. Mm, También aquí decidí salirme porque ya en la diaria estábamos llegando aquí, lo marco una zona problemática, bandas super anchas, y SPY consolidando con bandas también muy anchas, entonces no vi que tuviera un poco más de recorrido. Entonces solté lo que faltaba de la posición y listo. Bueno, esta es PDD. Esta ya es un poco más de lectura de tape reading y de cinta. Entonces, ¿qué vemos en este escenario? Vemos primero una acción que sube, que en 15 minutos, no, que sube y que normalmente hace un respiro con menos volumen, saca mecha. Entonces, normalmente este tipo de configuraciones el precio lo que hace es seguir al alza. Entonces tenemos también un SPY que está totalmente lateralizado y que para muchos quizás no haya oportunidades de trading en estos escenarios, pero para nosotros los scalpers quizás es cuando más hacemos jugadas porque tradeamos el ruido de la demás gente. Entonces, en esto me fijé que el precio acá metió demasiado volumen y no pudo volver a contener el 377.00 del SPY, entonces me esperaba que el SPY cayera nuevamente aquí a este clúster, por lo que tendríamos
mercado a favor para este corto. El corto se realiza porque en la cinta vi demasiado comprador entrando y nada que subía en el precio. Entonces lo más probable es que haya alguien, un lote gigante, una orden, una institución, no sé, un banco, lo que sea, que a ese precio está soltando todo su papel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando suelta todo su papel, pues el precio no avanza. Mucho volumen y poco resultado. Entonces lo que hacemos es tradear este ruido, probablemente hasta esta zona de acá o hasta esta zona de acá. Ahí lo vamos considerando dependiendo cómo llegue, si cae abrupto, si cae escalonado, bueno, en fin. Entonces entramos la idea era entrar a punto 90, stop punto 03, punto 02, unos 12 céntimos de jugada. Bueno, en este punto como cayó tan abrupto, nos salimos aquí, hubo una pequeña salida y luego nos salimos cuando se recogió la mecha porque ya empezaron a entrar otra vez demasiados compradores y teníamos zona de congestión en el SPY, entonces probablemente tendríamos un rebote. Entonces es mejor soltar la posición y esperar si hay otra oportunidad. Bueno, en esta efectivamente hubo otra oportunidad en PDD. Nosotros entramos aquí anteriormente y salimos acá. Y en esta también lo mismo, empezamos a ver cómo en este segundo intento volvió y entró mucho volumen, pero no pudieron subir el precio. Empezó el precio otra vez a consolidar el 6400, pero normalmente lo que suele suceder en este escenario es que en 15 minutos es que el precio haga como una especie de redondeo y esto se convierta en una vela verde que prácticamente se esté tragando esta vela de acá. Y lo que vemos es que no, que hay demasiada gente, demasiada fuerza vendedora en ese 64.00 porque imprime y, y no, el precio no sube. Normalmente eso se llaman órdenes iceberg porque no se pueden ver las órdenes en el level 2 sino simplemente que imprime demasiado y el level 2 no se remueve. ¿Sí? Lo que está puesto en el as no se remueve. Entonces lo que hace eso es que se supone que hay un lote gigantesco ahí o una orden gigantesca que lo que hace es que no puede avanzar el precio. ¿Y cómo lo notamos? Porque aquí entró también demasiada gente, entró muchísima gente en el 64.00 y hicieron el famoso pues FTB, que es el Fade to Break, que hicieron que rompiera, perdón, el 64 y unos segundos después unos pequeños lotes rojos bajan el precio. Entonces ahí ya toda esa gente que está metida al alza, pues normalmente empieza a entrar en pánico y empieza a salirse y esto provoca pues la caída y la apertura de las bandas, probablemente hasta esta zona. Entonces entramos a punto 90 igualmente, stop un poquito más arriba del punto 05, 15 céntimos de stop. Y aquí nos hizo sufrir un poco porque aquí intentó caer, pero la devolvieron rápidamente. Pero ya cuando hizo aquí este toque acá que sacó volumen en este punto, pues ya tenía la seguridad de que iba a romper a la baja porque no podían superar ese 64.00. Igualmente teníamos mercado a favor y la salida se da cuando vemos que hay una vela súper grande con poco volumen y prácticamente ya a punto de acabarse ese ciclo de minuto. Normalmente lo que pasa es que suele rebotar esto, entonces es mejor salirse. Las que son buenas son las que entra volumen, las que en verdad se ve que entra bastante volumen. Esas sí se pueden de pronto como estirar un poco más. En 15 se me estaba pasando. También porque en 15 estaba llegando a esta zona de la mecha, que probablemente sea esta, y no la ha podido superar. O sea, está llegando muy abrupto a esta zona y normalmente cuando llega muy abrupto así a una zona de resistencia, soporte, lo que sea, pues tiende a devolverse. Bueno, aquí ya es otro tipo de jugadas.
No es como las clásicas que son velas extendidas en 15 minutos, ni es un poco más de quizás de unir pistas. Entonces aquí lo que primero vemos es que en 15 minutos tenemos una vela roja que se está comiendo una vela verde, pero tenemos todo esto lleno de congestión y vemos que está entrando muchísima fuerza compradora porque se notan estas mechas que se producen. Entonces vemos como en el minuto cae de forma en picada hacia como tal la congestión que se está viendo acá en 15. Entonces lo que presuponemos es que por lo menos tenga un retest, un respiro para poder eh, seguir bajando o dependiendo de lo que suceda con SPY, pues tomar una decisión. En este caso, entré, la vi un poco tarde, entonces pues menos mal la alcancé a entrar cuando se recogió la mecha, pero normalmente la jugada se realizó porque cuando cayó y intentó volver a caer, hizo una especie como de doble suelo. Pero esta vela que se supondría que, que se come a estas dos verdes, debería la siguiente pues ya continuar el recorrido, porque pues ya esta gente que está aquí al alza pues ya se da por vencida y se sale. Entonces lo que vemos es que hace un más jumpy, que es una apertura del precio por encima del anterior, eh, pero al mismo nivel de tier, o sea, no al nivel, no como un gap que se separa la cotización, sino entre la misma cotización. Entonces lo que hacemos es una entrada clásica de un doble suelo. Entramos a la pérdida de la vela que nos hace el jumpy para mayor confirmación y sería una jugada aproximadamente como unos 10 céntimos de jugadas. Y lo que hacemos es aquí, como está en esta alerta, porque me gusta poner alertas porque las alertas lo que hacen es avisarte lo que pasa en el Tynam Cell y más no en el level 2. Entonces, eh, para mí es mucho mejor porque en CFDs hay que esperar que se remueva el nivel. Entonces, trato de salirme con las ráfagas del Tynam Cell y no con el level 2. Entonces veo que empieza a entrar mucha gente ya creyendo que en verdad esto va a tomar su rebote necesario y que la vela se va a recoger un poco y probablemente esta zona de congestión sea tan fuerte que el precio intente llegar y cerrar el gap que tiene de apertura. Bueno, aquí vemos, aquí se ve un poco más claro el jumpy de la jugada. Aquí vemos cómo efectivamente se recogió la mecha y la siguiente vela del 15 abre con un más jumpy, indicando que toda esta gente metida en esta vela roja se va a salir apenas rompa este máximo, la gente ya se va a salir. Entonces sacamos un parcial aquí en el entero, sacamos otro parcial porque normalmente cuando abre con más jumpy y se empieza a meter, bueno, perdón, cuando abre con un gap o algo así, se empieza a meter contra la vela que hizo ese gap, pues normalmente si supera esa vela, pues ya el precio cae. Entonces yo espero esa que supere la vela anterior para poder soltar la posición. Entonces aguantamos un poco y vemos que ya que al final sí hizo el menos jumpy y que con menos volumen se comió la anterior y que esta con mucho volumen pues hizo una vela pequeña, entonces ese esfuerzo no tuvo resultado y por ende esto es un intercambio de fuerzas y va a dar al lugar a que por lo menos corrija hasta esta zona de acá, hasta el entero. Pero pues aquí ya teníamos más del 2-3-1, no sé, entonces ya tendríamos que era mejor salirnos y esperar de pronto una nueva oportunidad. Bueno, esta es PDD. No sé si recuerdan que hace poquito vimos esta misma y vimos que aquí en esta vela nos salimos. Aquí lo que hicimos fue esperar. Esta jugada la perdimos porque normalmente cuando consolida un clúster en la parte donde consolida es la parte donde va a romper el clúster. Entonces
aquí hubiéramos podido agarrar la jugada y hacer ese rompimiento del entero, ya romper esa orden iceberg que ya toda esa fuerza comparadora ya la estaba terminando de acabar. Entonces, lo que hacemos es lo mismo de siempre. Vemos cómo empieza el precio, no sé si se dan cuenta es que las velas verdes empiezan a atacar el entero y que en esta parte se nota que este volumen fue que mucha gente intentó meterse al entero, pero no hubo el resultado necesario. Entonces, ¿qué pasa? Se hubiera podido entrar aquí a la pérdida de esta vela doji con stop en el entero, pero pues no alcancé a tomar allí. Entonces la tomé fue a la pérdida de este nivel del 90 con el stop en el entero. Me tomó eso sí un poquito mal porque pues como lo hago manual, entonces tiene que uno ser un poco rápido en este tema de las entradas. La probabilidad aquí de caída era hasta esta zona que marco en el 15, que son las mechas, y porque SPY está haciendo la doble pata al 378 con volumen, y la probabilidad es que el SPY caiga nuevamente a testear esta zona. Mm, Creo que aquí no hay mucho más, una jugada muy clasicona. Y efectivamente estas son las que más dan porque pues la gente enganchada en estos patrones tan largos pues se va saliendo poco a poco. Y aquí hay algo muy interesante porque pues Spy había mostrado la pata para caer y cuando empezó a entrar el volumen y consolidar sin volumen en parte baja de Bollinger, no pegada al 377.00, pues ya era más que evidente que Spy iba a romper a la baja, que iba a dar una pata a la baja. Entonces solo era esperar y aguantar la posición. Aquí lo que hacemos es sacar al 1-1, bueno, un poquito más del 1-1. Luego sacamos aquí en esta vela que produce demasiado, que es grande pero con poco volumen. Y como sabía que el SPY estaba haciendo esta configuración para caer, pues entonces me esperé un poco. Y lo que hice fue ir poniendo el stop aquí en la banda media. Y por ejemplo aquí lo que hice fue esperar a ver cómo llegaba a esta zona y lo que hizo fue llegar y con menos lotes pues bajaron el precio y empezó a caer. Entonces, mm, la salida de la jugada era aquí en el buceo del 62.00 y efectivamente salimos porque vimos que empezó a entrar mucho volumen en el SPY y el SPY no cayó y que esta sacó demasiado volumen, hizo el buceo pero entraron 21.900 acciones. Entonces, lo más probable es que tenga un rebote ya después de esta caída tan grande. Esto es un doble suelo clásico, una acción extendida. Eh, el primer toque se sale de la banda con volumen. El segundo se queda sobre el nivel del clúster sin volumen. Y además nos hace un más jumpy sobre un entero. O sea, no se podía perder esa jugada. Además, el SPY con pinta de corregir al alza. Entonces la idea era irnos hasta no sé, hasta el otro entero si se podría. Primordialmente hasta acá, la banda media, luego banda superior y luego sí las congestiones que vengan. Acá hay una congestión. Normalmente cuando el precio se sale de la banda, las últimas velas se salen de la banda y hay mucho volumen, normalmente lo que hace es o rebota o consolida lateralmente, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si consolida lateralmente, entonces tenemos que esperar que haga un 4 o 5 velitas y que haga el spy o el buceo, porque si no lo hace, lo más probable es que uno se meta y lo laven y la acción siga cayendo. Entonces es mejor esperar en estas caídas tan abruptas. Si uno la quiere coger agresiva en este primer punto, pues ver un intercambio de fuerzas, un más jumpy, no sé, una congestión a la izquierda, una vela de Coolmets más el residual, bueno, en fin, muchas cosas que se podrían ver para entrar así agresivamente. En esta esperé porque no vi oportunidad de entrar de forma agresiva, entonces esperé. Normalmente cuando pasa eso hace un subpatrón de doble suelo. Entonces lo que hicimos fue que cuando hizo este intercambio aquí, que la vela superó ya la siguiente con menos volumen, pues entramos teniendo mercado a favor em, y teniendo la configuración necesaria para poder por lo menos tener nuestro 1-1.
y el resultado no llegó al entero porque esta consolidación que les decía tuvo bastante peso, ya que cuando nos salimos al 1-1 y nos salimos en esa consolidación, decidí aguantar un poco más porque pues SPY tenía mucha pinta pues, de continuar al alza. Entonces lo que hice fue aguantar esta vela y cuando vi que esta vela verde, pues mm, normalmente es que la siguiente sea verde y ya pues empiece más velas verdes hasta el entero, hace el menos jumpy, entonces ya me voy porque quiere decir que lo más probable es que ya no hayan cotizaciones a ese nivel de precio y los compradores se han agotado. Además, en SPY teníamos pinta de seguir subiendo, pero cuando se estrella esta consolidación con demasiado volumen, pues ya quiere decir que hay mucha gente involucrada, entonces probablemente un rebote sea como lo más lógico. Bueno, esta jugada creo que ya viene siendo del día siguiente. Sí, es del día siguiente. En esta sí intenté entrar un poco más antes a la sesión porque pues tenía que hacer un par de cosas y los viernes es mejor acabar rápido. Entonces, lo que vi fue que ya venía de o sea, en el diario, si se dan cuenta, Roblox ya venía de una subida muy abrupta de banda a banda y había topado con el 35.00 y pues había hecho un gap. Entonces, lo más probable es que durante el día esos rebotes de Roblox sean fuertes porque toda esa gente involucrada acá, pues cuando ya vea que el precio ya no está el precio, bueno, perdón la redundancia, cuando ya esté a ese nivel donde todo mundo empieza la euforia, pues van a empezar a comprar, perdón, a vender, ya nadie va a querer comprar. Entonces eso sucedió aquí en el gráfico de 15 minutos cuando vi que empezaron a atacar como esta zona de los máximos, pero la atacaron con demasiado volumen y el resultado fue una vela roja. Y normalmente esto, si hay volumen, pues el resultado tiene que ser una vela verde con buen cuerpo. Además, SPY en este punto me dio una pista porque consolidó, entró el volumen y la siguiente vela no pudo superar ese 383. Entonces pretendí, eh, pensé que el SPY iba a tomar un respiro por lo menos a este punto de la consolidación. Entonces ese corto iba a ser muy probable hasta el 36.00, que era aquí este pedazo de inclusión. Aunque obviamente hay que estar atentos cómo reacciona el precio en este punto. Bueno, acá efectivamente cayó al 36.00 y la aguanté porque vi que empezó a consolidar y no pasó la banda media. Entonces lo que hice fue esperar si rompía, pero como cuando vi que rompió con volumen y no pudo caer y con menos volumen, se comió la vela siguiente, pues ya tenía que irme porque ya se notaba que iban a atrapar a toda esa gente del 36.00. Ahí se alcanzó a sacar como el 1-1, un poquito más del 1-1 yo creo. Y bueno, esta jugada muy interesante, es de las clásicas porque hay tres velas al alza, una diaria bastante extendida, un SPY que muestra síntomas de no poder romper el 387.00 porque no hay volumen comprador. Si se fijan acá el volumen disminuye. Y aquí hay una particularidad porque no es como los dobles suelos que intentan volver a tocar arriba y los cogemos agresivos y vamos a la parte baja de la Bollinger y esperamos que rompa la neck para seguir estirando. Aquí lo que vemos es que se queda pegado a la parte de abajo de la Bollinger y que cuando entra este volumen gigantesco aquí, no puede, el precio no puede subir. Entonces lo más probable es que haya mucha gente atrapada y que el precio caiga hasta donde se pueda frenar, que es donde esté involucrada más personas. O hasta el cierre de algún gap, que normalmente suele suceder así.
Bueno, aquí no alcanzo a llegar a la inclusión, pero si se fijan, aquí alcanzamos a sacar una parte y la segunda parte la sacamos porque esta vela, que es de gran cuerpo, eh, tiene un volumen significativo y lo que debería pasar es que la siguiente vela pues rompa ya porque ya toda esta gente se ha salido. Y efectivamente no, se nota que aquí está haciendo, congestión está haciendo fuerza porque con muy poco volumen el precio ya ha llegado a comerse prácticamente el 50%. Entonces es mejor uno irse y esperar una nueva oportunidad. Además en 15 el objetivo era simplemente llegar hasta esta gente que está metida en esta vela de 15, que efectivamente coincide con esta congestión de acá. Spy de manera muy abrupta llega a la banda de abajo, entonces quizás haga un par de velitas, consolide y rompa, entonces es mejor uno salirse. Bueno, este es un stop eh, que hubo en Baba, un- una caída abrupta al 115.00. Lo que vemos acá es que hay una vela Coolmex más su residual, y lo que hacemos, además de un más jump, y si se dan cuenta, esta vela de acá abre por encima de esta. Entonces lo que hacemos es entrar al recross del entero agresivo, ya que pues nos está dando pistas de que esto ya no va a seguir bajando, ya que hay congestión, vamos a tener un mercado a favor, eh, ya se está saliendo toda la gente, ya están comprando todas esas ventas, hay un más jumpy, hay un entero y nos dio stop. Prácticamente nos lavó porque había colocado el stop aquí al final de la mecha por seguridad, por ser agresiva. Y, y cuando rompió acá, pues vi que rompió el nivel del 68 y me salí. Pero lo que no me fijé, quizás en el momento, fue que el precio, que no, no entró volumen gordo, ¿sí? O sea, lo que entró fue como la masa, ¿sí? Como gente que no puede mover el precio, así como las grandes instituciones, porque entró mucho volumen, pero, perdón, entró poco volumen y la vela, el resultado de la vela fue amplio, entonces ahí por lógica no debería ser así porque debería tener mucho volumen una gran vela. Entonces lo que hice fue efectivamente pues salirme y esperar si me daba una nueva oportunidad porque veía que no estaba entrando lotes gordos, o sea que no iba a estar esa avalancha de ventas para que el precio siguiera cayendo, además de las bandas tan anchas que tenía. Bueno, entonces acá vemos que efectivamente esperé, aquí se me pasó una entrada porque hizo el más jumpy y se hubiera podido tomar el recross del entero nuevamente. Solo que nos hizo una nueva patica como un segundo doble suelo y lo mejor es que lo hizo como de forma redondeada. Entonces lo tomamos de forma como un doble suelo normal. Primer, eh, primer, primera punta del doble suelo. Primer suelo con volumen, el siguiente sin volumen, se queda al nivel del clúster. Pues entramos agresivos. Cuando supere, ya confirme la siguiente vela que con menos volumen, pues ya no le ha costado ya prácticamente atacar ese entero. Salimos siempre a esta parte de acá de congestión y lo demás lo vamos estirando de acorde al SPY. En esta, pues normalmente creo que es muy parecida a las salidas el día jueves, porque yo lo que espero es que haga la consolidación de fuera hacia adentro y que cuando esta gente rompa el nivel aquí de la consolidación, pues si no entra volumen y la siguiente roja con menos volumen se traga la verde, pues no va a haber problemas. Entonces aquí ya nos salimos. Bueno, aquí en esta jugada en HD, esta jugada ya la tomamos, ya es un poco más de lectura porque lo que vemos es una gran fortaleza respecto a Spy. Muchos pensarían
que por tener estas velas acá extendidas, supuestamente extendidas, tres velas verdes, pues la acción estaría extendida, pero no, lo que vemos es que cada vez que hay un intento por caer, pues hay menos volumen en las velas rojas. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar llegar a ese 280 con la gente que ingresó en esta parte, en esta consolidación, para poder llegar a ese punto. Aquí vemos efectivamente que SPY hizo como un doble suelo y nos ayudó hacia arriba. Y vemos que sacamos un parcial y luego el siguiente parcial lo sacamos porque empezó a decrecer el volumen y empezar a hacer velas sin cuerpo. Entonces normalmente lo que pasa acá es que haga un giro en capuchón rápido y ataque la banda media. Entonces ahí nos salimos rápido. Bueno, este también es un doble suelo muy simple porque en este doble suelo lo que vemos es efectivamente lo mismo. Hay una vela, hay un gran volumen que con una vela muy pequeña no puede superar el clúster. Pues vemos cómo ataca el siguiente ataque, cómo lo hace, que lo hace prácticamente sin volumen y que con menos volumen ya se come prácticamente el cuerpo de la vela que hizo el ataque. Entonces entramos porque vemos que hay mucha, ya empieza a haber mucha compra. SPY está a nuestro favor y lo que hacemos es ver eh, cómo el SPY llega a esta zona de congestión que era efectivamente el entero, que era la zona donde queríamos llegar. Aquí nos vamos porque empiezan a entrar lotes y se empieza a ver cómo se devuelve la vela bastante rápido. Este es otro doble suelo en Amazon, muy parecido a los demás. Tres velas que no pueden superar esta vela verde en 15. Probabilidades de que el SPY suba porque esta mecha no ha podido llegar al 386. Eh, el siguiente ataque lo hace curioso porque lo hace con más volumen, pero ni siquiera puede romper la mecha del primero. Entonces lo que hacemos es entrar a la pérdida de la vela para poder ir y atacar pues ese 115.00 o pues es primero esta zona de acá y luego ya esta zona de acá de congestión. Y efectivamente se atacó esta zona de acá, saqué un parcial y como SPY estaba subiendo pues aguanté la posición. Ya aquí en este punto cuando vi que ya entraron demasiadas ventas y que no pudo llegar al entero, entonces solté toda la posición, además de que SPY ya estaba haciendo rojo y probablemente iba a ser una patica a la baja. Y esas son todas las jugadas que hice el jueves y viernes. Espero que sean de su agrado y que aporten algo esto que acabo de decir. Muchas gracias.